Hablar de esos amores que solo necesitan de la mirada para saber que son eternos es un cliché cultural bastante extendido en las narraciones literarias. Si le sumamos elementos como la intensidad, la fugacidad y la tragedia, al final nos atacará el sabernos curtidos en este formato. Podemos dar ejemplos varios de estas narraciones, como el del buen Ovidio con su Píramo y Tisbe, obra que comparte elementos narrativos con el del dramaturgo inglés William Shakespeare, titulada Romeo y Julieta. También están las Efesiacas, escritas por Jenofonte de Éfeso, por allá en el siglo III de nuestra era. A su vez, está presente la narración medieval Tristana y Isolda. Incluso los nórdicos tienen a su legendaria pareja. Todos estos hechos, aunque nos parezcan faltos de encanto debido a su normalización, tienen un elemento fundamental en su aplicación, y es que le recuerdan a los hombres lo intenso que es amar, lo sincero que puede ser una unión, la fuerza de la lealtad, las formas de vivir y cómo se organizaban las sociedades. Que el amor sea prohibido dice mucho de la imagen que representa cada parte de la pareja y de la sociedad en la que les ha tocado vivir. La tradición de relatos trágicos sobre el amor es una constante en nuestra cultura literaria. No podemos olvidar nunca esto. El amor que camina hacia la muerte no tiene su novedad en cómo se presenta, sino en cómo viven y sienten aquellos que el destino ya les pronosticó su final. Esto lo entendió nuestro autor, aquel que hoy traemos con el nombre de Museo, diferente al que fue Aedo o cantor anterior a Homero. A nuestro Museo solo se le conoce con el apelativo de gramático, y lo que sabemos de su vida es escaso y reconstruido partiendo de supuestos. Quizás su nombre ni siquiera era Museo, puede que éste solo quería evocar al discípulo de Orfeo. Como ya hemos dicho, lastimosamente, no lo sabemos. De él tenemos su título de gramático, y mucho más importante, lo que se conserva de su obra, pero solo eso. Y he aquí que le rendimos tributo, porque aunque no conozcamos ni su cara y nos cuestionemos sobre si aquel era su nombre, hoy podemos hablar de su relato. Qué bonito es cuando vuelve lo perdido en la historia, cuando se rescata aquello que está en las sombras. Lo que nos dejó nuestro autor nos sirve para realizar supuestos importantes. Uno de los más fundamentales es que era un gran poeta. El título de poeta doctus le queda perfectamente, porque éste sabe administrar el género, manejar con elocuencia la lengua del poeta, converger en la dicción épica y depurar los ritmos propios de un maestro. Esta serie de circunstancias habla por sí misma y nos ayuda a tener una idea aproximada de en qué momento histórico está ubicado. Los poetas hablan según su propio tiempo, y su tiempo es el reflejo del mundo, aunque a veces no lo notemos. Las expresiones nos permiten decir que este estaba adscrito a la escuela de Nono de Panópolis, autor de las Dionisíacas, aquella narración de la vida del dios Dionisio, y una de las grandes obras de la antigüedad tardía pertenecientes al paganismo. También Dionisio es autor de la paráfrasis del Evangelio de Juan. Esta obra en particular tiene ecos supremamente grandes en la del autor que hoy trabajamos. Esta faceta de Museo, en la que se inspira e imita la forma narrativa de Nono, lleva a estimar la composición de la obra y, evidentemente, el nacimiento y la muerte de nuestro autor a finales del siglo V de nuestra era, como hemos dicho, por supuesto, siendo reservados y con muchos supuestos sobre nuestro autor y los referentes de este en la poesía, como lo fue Nono de Panópolis. Sabemos que otros autores, como Cornelio, quien vivió entre el 481 y el 518 de nuestra era, según la Enciclopedia Bizantina, ya tenía presente la obra de Museo. José Guillermo Montes de Cala, traductor y comentador de la obra para la edición Gredos, dirá lo siguiente sobre la ubicación temporal de nuestro autor, y vale la pena traerlo a colación.
Los paralelos entre ambos poetas son ciertos. Los 3 pasajes del rapto de Helena, que Coluto compone en el plano de la expresión verbal, representa un tupido mosaico a base de reunir versos diseminados de Museo. Esta atomización del texto de Museo en Coluto, fácilmente verificable, parece responder a una consciente y no infrecuente técnica de imitación entre poetas tardíos. Ello nos serviría, en el terreno de la cronología relativa, a proponer la prioridad del texto de Museo, aun cuando ambos poetas fueron, como parece presumible, contemporáneos. Igualmente, y siguiendo al profesor José Guillermo Montes de Cala, todo esto es solo especulación y se queda en meros supuestos. Pero lo importante aquí, en este punto, es por lo menos dar una ubicación temporal a ese que hoy conocemos como Museo el Gramático, y no quedarnos en el anonimato, sin rendirle tributo. A nuestro museo se le conoce en la historia por sus versos sobre Giro y Leandro, idilio que acaba en tragedia. Pero hay que decirlo, este no construyó desde cero. Es más, la idea ni siquiera es suya. Entonces, ¿por qué este pequeño poema constituye un tesoro bibliográfico para usted y para mí? Porque la historia al escuchar los versos de Museo lo engrandeció, se emocionó, lo compartió y lo inmortalizó. Vamos con calma, respondámoslo de a poco. El mito griego sobre Giro y Leandro, en términos sencillos, es este. Giro era una hermosa mujer que vivía en una torre en Sesto, en el extremo del Helesponto. Por su parte, un joven llamado Leandro vivía al otro lado de esa ciudad y de esa torre, por lo tanto, al otro lado del mar. Ambos jóvenes se enamorarían. Los padres de ellos se opusieron a que se casaran, como era el deseo de aquellos chicos, y les prohibieron el encuentro. Los jóvenes, con ganas de verse, idearon un plan para poder estar cerca. Cada noche, Giro encendía una luz desde la torre que servía de guía para que Leandro, en la orilla opuesta, cruzase y llegara hasta ella. Una noche, sin embargo, un fuerte viento apagó la luz encendida por Giro. El amante perdió el camino y apareció al otro día ahogado. Giro, en sus lamentos, se lanzó desde la torre, suicidándose. Los padres, arrepentidos por la pérdida de sus hijos, los unieron en el entierro. Leandro pasaría a ser un héroe del amor, y así es considerado hasta la actualidad. Esto es básicamente la historia, que según la trabajaremos tendrá cambios o énfasis en momentos importantes de la misma, como el por qué se apagó la luz, qué pensaban los dos jóvenes sobre su separación, cómo se conocieron, cómo se enamoraría, cómo sería su primera noche, cómo sería su amor. En fin. La primera gran fuente que tenemos sobre esta obra es la del mismísimo Ovidio, en Heroidas o Carta de las Heroínas. Estas son 21 cartas en las que el dolor, la distancia, la pérdida, el olvido y principalmente el amor se funden para que las heroínas compongan cartas en lamento de sus amores o para que les contesten a aquellos antes de la tragedia. Aquellas mujeres son de diferentes relatos y constituyen un referente importante para comprender el sentir de los amantes. Entre estas cartas también hay hombres que contestan a sus amantes. Este es el caso de Giro y Leandro, concretamente la carta 18 y 19, que se puede leer como un intercambio entre los enamorados. El relato sigue casi el mismo patrón, pero en este Leandro ha sido incapaz de cruzar a nado debido a las condiciones climáticas y la insistencia de la chica para que Leandro haga un esfuerzo por ir a verla, además de la temeridad del amante, o no sé si temeridad, quizás imprudencia, generará un resultado fatal para ambos jóvenes. La carta dice lo siguiente. Estas cartas tienen el siguiente argumento. Leandro es natural de Ávido. Amaba perdidamente a la joven Giro, natural de Sesto. Los lugares estaban separados por el mar llamado Helesponto, y para vencer esta separación atravesaba Leandro el estrecho a nado,
día a día, guiado de la luz que Hiro tenía cuidado de encender por las noches en su torre a la otra orilla. Pero no habiendo podido nadar en 7 noches seguidas a causa de una fuerte tempestad, Leandro escribiría esta carta, recordando su primer viaje y prometiendo aventurarse si no cesaba la lluvia. En este caso, Leandro entonces envía ese amor que no puede dar por medio de su carta. Dirá lo siguiente, siendo bastante descriptivo con su estado de ánimo. La mano que quisiera llegarte como siempre por las olas, te escribe una carta. Recíbela mientras llego yo. Te manda el avideño el deseo de salud que preferiría llevarte en persona, si se calmaran las olas del mar, niña de cesto. Si los dioses me ayudan y me favorecen en el amor, leerás contra la voluntad de tus ojos estas palabras mías. Pero no me ayudan, pues porque retrasan mis deseos, no me dejan correr por las aguas, como siempre. Tú misma ves el cielo, más negro que la pez, y la mar removida por el vendaval, y apenas navegable hasta para las naves recurvas. Un solo marinero, y con mucho valor, ha salido del puerto, y a través de él te envío la carta. Me hubiera subido, pero cuando él soltaba amarras, todos estaban al acecho. No habría podido burlar, como antes a mis padres, y el amor que queremos ocultar no habría pasado desapercibido. Así que escribí esto enseguida, y dije, vete carta afortunada, en poco tiempo te recogerá la hermosa mano de ella, quizás te acerque los labios, y te roce cuando su diente de nieve intente romper tu sello. En esta carta, Leandro se preocupa por el camino que tiene que tomar. Este dirá, antes me lamentaba de no tener otro camino que este del mar, pero ahora, me lamento de que también me falte ese, por culpa de los vientos. Pero rápidamente habla para proponer y no para excusarse. Quiere dejar claro el sufrimiento de la lejanía, el dolor y la esperanza en la ausencia. Por eso dirá, ¿nos estorba menos acaso este poco de agua? No sé si preferiría que todo el universo nos separara y tener igual de lejos mi dueño y mis esperanzas. Como ahora estás más cerca, una llama más cercana me abraza y no siempre está conmigo la realidad, pero siempre lo está la esperanza. Casi toco a mi amor con la mano, tanta es tu cercanía, pero muchas veces ese casi me hace saltar las lágrimas. ¿Es esto diferente de pretender coger frutos fugitivos o de perseguir con la propia boca la esperanza de un río esquivo, si no es cuando lo quieran las olas? Y no habrá un invierno que me vea feliz, y no habiendo cosa menos constante que el viento y el mar, en los vientos y en las aguas tendré que poner siempre mi esperanza. Y es que todavía es verano, ¿qué pasará cuando se sacude el mar? ¿O no conozco mi propia temeridad? ¿O también entonces el amor, nada prudente, me mandará al mar? No creas que esto te lo prometo para un momento que no llegará. No tardaré mucho en darte pruebas de lo prometido. Que siga iracundo el mar todavía unas cuantas noches, y verá que aún así cruzo las aguas a pesar de todo. Como se ve, Leandro es consciente del peligro, sabe que su acción es riesgosa, la providencia se lo dice y la razón se lo confirma, pero advierte: querré de todas formas que el mar me eche por esa parte y que tu puerta recoja mi cuerpo naufragado, porque me llorarás y regalarás mi cadáver con tus caricias y dirás: de su muerte yo he sido la culpable. ¿No es verdad que te hace daño el presagio de mi muerte y que esta parte de mi carta te resulta bastante odiosa? Ya lo dejo, no te quejes más. Uno esperaría que Leandro actuara con el peligro de la muerte respirando su cuello, que todo esté en calma. Precisamente para eso es su carta, para no angustiar a su amada, para hacerle saber que él quiere ir, pero no puede. Por eso le dice: cuando lo permita el tiempo, usaré los remos de mi cuerpo. Tú solo tienes que poner el farol donde yo lo vea. Por el momento,
que mi carta pase contigo la noche en mi lugar, y pido al cielo que yo pueda seguir sus pasos lo antes posible. La respuesta de Giro a Leandro es el inicio de la calamidad en Ovidio. Esta sabe las consecuencias de una aventura al mar, sabe lo que pasará con su amado. Este ya se lo dijo, ya vaticinó su propia muerte y dejó claro cuál es la causa de su retraso para verla. Pero ésta responderá, diciendo que es más infeliz que él, y da sus razones. Ven, Leandro, para que de verdad pueda tener la salud que me mandaste por carta y de palabra. Inmenso es para mí el tiempo que retrasas mis placeres. Perdóname la confesión, soy impaciente en mi pasión. El mismo fuego nos abraza, pero mis fuerzas no son las mismas. Sospecho que los hombres tienen un natural más fuerte, igual que lo es su cuerpo. Es débil el corazón de las muchachas. Añade más tiempo a tu demora y moriré. Como se ve, Giro, inundada de pasión, estimula a su amado para que se aventure, que entre al mar. Ella ya no puede aguantar, el tiempo la consume y la carta poco puede aliviarla. La estimulación irracional de aquellos que se conocen poco, pero ya están entregando todo, empieza a pasarle factura. El deseo por ver a su amor es fuerte, pero el de perderlo, ese es mucho más. Y no verlo nunca más se suma a esa falta, a esa carencia. Por eso le dice de mil maneras a Leandro que se aventure a pasar el mar. Hay duda, por supuesto, y le manda a que no se exponga, pero el temor de que su amor flaquee o que su tardanza sea por otra causa, por otros amores, empieza a hacerse presente. Al final, ella está sola en una torre, día y noche. No tiene nada más que hacer, solo amar. Amar a su Leandro, que está lejos, que no está. Por eso dice, a mí, privada de todo, aun si me abrazara un fuego más suave, no me queda otra cosa que hacer, sino amar. Y eso que me queda es lo que hago, amarte. Ese es mi único placer. Y amarte más de lo que se me puede corresponder. O bien hablo con mi nodriza cosas de ti y le pregunto extrañada qué causa hay que retrase tu partida. O si no, también miro al mar y casi con tus mismas palabras insulto las aguas revueltas por el odioso viento. O cuando la malvada ola abandona por un tiempo su crueldad, me lamento de que pudiendo venir en ese momento, no quieras. Y mientras me lamento, llueven lágrimas de mis ojos enamorados, que mi anciana cómplice seca con esas temblorosas manos que posee. Y agrega, ¿por qué he pasado fría tantas noches solitarias? ¿Por qué me faltas tantas veces, descuidado nadador? Reconozco que todavía el mar no está disponible para nadar, pero ayer por la noche hizo un viento más suave. ¿Por qué no lo aprovechaste? ¿Por qué temías lo que no iba a pasar? ¿Por qué se malogró un viaje tan bueno y no emprendiste el camino? Aunque se te ofrezca enseguida una ocasión parecida, la otra era más buena, solo porque era anterior. Tú dices, pero el hondo mar se agita y cambia de aspecto en un instante. Pero es que muchas veces, cuando tú te aligerabas, llegabas en menos tiempo. Yo creo que si el mal tiempo te cogiera aquí, en esta torre, no tendrías nada de qué quejarte, y conmigo, abrazada a ti, jamás el mar te haría daño. Entonces yo sí que iba a escuchar feliz los vientos silbar, y suplicaría que nunca estuvieran tranquilas las aguas, para que te quedaras aquí. ¿Qué ha pasado entonces para que te hayas vuelto tan temeroso de las olas, y que respetes tanto el mar, que antes desafiabas con tanta insistencia por verme? Este llamado de atención a Leandro pone al amante en una posición difícil, porque le recriminan. Giro sabe que esto puede llevar a su amado a la muerte. Pero, ¿qué es la muerte ante las posibilidades que hay en amarse?
Arriésgate de manera que no tenga que llorar tu valor esta desgraciada. ¿De dónde este extraño temor? ¿Dónde se ha ido aquella valentía de antes? ¿Dónde está aquel gran nadador que desdeñaba el mar? Pero bueno, es mejor que seas así, de como solías ser, y que recorras seguro tu camino por aguas tranquilas, con tal de que sigas siendo el mismo, con tal de que me quieras como dices en tu carta, y aquella llama no se haga fría ceniza. No temo tanto que los vientos retrasen mis deseos, como que tu amor, igual que este viento, ande errante, que ya no valga yo tanto la pena, y que los peligros superen a su causa, y que veas en mí una recompensa más pequeña que el esfuerzo. A veces temo que mi lugar de nacimiento me perjudique, y que se diga de mí que una muchacha tracia no está a la altura de un esposo avideno. Pero todo lo soporto, todo lo puedo soportar con paciencia, menos que pases el tiempo enredado con cualquier rival. Todo menos eso, todo. Me preocupa que los brazos de otra te rodeen el cuello y que con el nuevo amor llegue el final del nuestro. Ay, mejor morir que verme herida por ese crimen. Mejor que mi muerte llegue antes que tu pecado. No digo estas cosas porque me hayas dado indicios del mal que se avecina, ni angustiada por un rumor reciente. Pero todo me da miedo. ¿O quién ha amado libre de angustias? La lejanía obliga a los ausentes a tener más miedo. La angustia se apoderó entonces de Giro. Por eso le dirá Leandro: a mí tanto me afecta una infidelidad que no existe como se me escapa la verdadera, porque ya sea uno u otro error me provocan la misma desazón. Ay, ojalá llegues, o que sea el viento o tu padre, pero nunca una mujer el motivo de tu retraso, porque si me entero de alguna, me moriré, créeme, de dolor. Giro sabe que sus consejos están mal, que no debería pedirle a su amado que tiente a la suerte y puede encontrar su final o un trágico destino, que por ser ellos uno compartirán, pero no puede evitarlo. Así es el amor, irracional y desconsejable en el actuar, en el decir, en el pensar. Pobre de mí, dirá Giro, deseo no convencerte de lo que te aconsejo. Sé, válgame el cielo, más valiente de lo que son mis consejos, con tal de que llegues aquí y me eches al cuello los brazos cansados de tanto agitar el mar. Pero a mí cada vez que me pongo frente al azul de las aguas, un no sé qué espantoso me sobrecoge y me hiela el pecho. No menos me preocupa la visión de ayer por la noche, aunque la he espiado con sacrificios. Los sueños atacarán entonces a Giro y le vaticinan el final de su amante. Ésta sabe que son solo sueños, pero aún así le preocupa y habla con desespero. Quiere que aquella carta sea suficiente, aunque solo por el final de esta historia sabemos que no lo fue, porque Leandro siguió sus impulsos, se arrojó al mar y allí pereció, intentando calmar la angustia de su propio amor. La distancia, al final, hundió sus vidas y en esa medida, el amor. Si bien Ovidio es un referente importante y nos habla de ese sentimiento de falta entre los dos amantes, de extrañarse hasta morir, la historia no es suya. Hay que decir que seguramente este relato, por supuesto, en forma muy primaria y sin despreciar a los poetas que lo engrandecieron, es de una tradición oral anterior a él. Esto se puede ver si nos remitimos al contexto y la forma en que se estructura la obra. Siguiendo de nuevo a José Guillermo Montescala, se sabe que el geógrafo Estrabón ya habló de la presencia de una torre en las cercanías de la ciudad de Sesto, la cual pudo servir de faro a quienes navegaran en el Helesponto. Y si tenemos presente que el primer faro de la antigüedad, el de Alejandría, se construyó en el año 280, podemos suponer que la leyenda de Giro y Leandro, como nos ha llegado, no debe ser anterior al siglo I antes de nuestra era. Incluso podríamos especular que las narraciones o mitos
como el que nos ocupa hoy surgiera cuando aquel lugar perdió su función de faro, teniendo presente que es precisamente la falta de luz la que llevará a la muerte de los amantes. Esto podría ser una forma de explicar tiernamente que aquella torre dejara de funcionar. No fue un proceso administrativo, fue la muerte de Hiro. Si bien la especulación es difícil, lo más probable es que estas historias tengan un origen etiológico. Algún autor helenístico, el cual desconocemos, vio las posibilidades narrativas de una historia poco esbozada, pero muy enternecedora, que tenían los habitantes locales, y le dio la forma poética que sirvió a los autores de la antigüedad tardía. Estos generalmente recurrían a desempolvar historias y las llevaban de nuevo a la cima, como ocurrió con esta. Para finalizar, podríamos decir que la táctica compositiva empleada por Ovidio está centrada en la descripción de estados anímicos de aquellos que sienten su amor y se extrañan. Esta fórmula será utilizada por otros autores además de Ovidio. Marco Valerio Marcial, poeta del siglo I de nuestra era, en sus epígramas, concretamente en el libro de los espectáculos, soltará una pequeña pero contundente narración que sigue esa línea de centrarse en lo que sienten aquellos que son los protagonistas de la historia. Este dirá, refiriéndose a la historia de Hiro y Leandro: cuando el audaz Leandro iba en busca de su dulce amor y cansado ya era pasto de las hinchindas aguas, así habló, se cuenta, el desgraciado a las aguas que le oprimían: respetadme en la ida, sumergidme en la vuelta. Pero esta no es la única forma que encontraron los autores para narrar aquel mito, ni son los únicos que lo hicieron. Por parte de Museo será la exposición en orden cronológico, que seguramente rescata de otros métodos poéticos de la época helenística. Museo se enfocará en la explicación de por qué las cosas se dan de la forma en que lo hacen, porque al hablar de amor y muerte queda la pregunta: ¿y esto efectivamente cómo se dio? ¿Cómo se conocieron Hiro y Leandro? Esto lo veremos en el próximo video. Si te has quedado hasta aquí y te ha gustado el video, dale me gusta, suscríbete al canal para continuar descubriendo sobre lo perdido en la historia. Y si tienes algo que agregar, déjalo en la caja de comentarios. Recuerda, la bibliografía se encuentra en la descripción del video. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta una próxima ocasión. Hasta luego.